Miren, acerca del caso de Peña Nieto y del abogado Juan Collado, su abogado de un delincuente, en fin, hay muchas notas. Me parece que una interesante es la que está publicada por Jorge Carrasco Araizaga en Proceso. Nada más desde el título ya uno puede imaginarse qué es lo que piensa él y por qué detuvieron a Juan Collado. Collado, la coartada contra Peña Nieto y la mafia del poder. Es interesante. El caso del abogado Juan Collado recuerda al de la profesora Elvester Gordillo, solo que tiene un propósito mayor. El de Gordillo fue un cobro de facturas, el de Collado una estrategia para marcar el cambio de régimen. Es un caso de grandes implicaciones que, según lo señalado por la propia Fiscalía General de la República en la orden de aprehensión contra Collado, puede alcanzar al presidente o al expresidente Enrique Peña Nieto. Aunque el también expresidente Carlos Salinas es mencionado, la denuncia pone el acento en Peña Nieto, no solo como accionista de la financiera Caja Libertad, sino como el beneficiado con entregas de dinero en efectivo en cajas que eran transportadas en camionetas de traslado de valores. Si la persecución penal quedara limitada al abogado Juan Collado, no tendría sentido que el caso lo haya presentado ante la Justicia Federal la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia de la Fiscalía General de la República. A Gordillo la persiguió el propio Peña Nieto en represalia por su franca oposición a la reforma educativa y de paso para cobrarle su colaboración con los gobiernos del PAN y su operación política contra el PRI. La acusó de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. Ninguno de los cargos prosperó y al final del gobierno, Peña Nieto, ya con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, fue exonerada y quedó en libertad hace casi un año, el 8 de agosto de 2018. Fíjense, ya va a tener un año libre la Gordillo. Las mismas acusaciones fueron las que se enderezaron en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ahora protagoniza de nueva cuenta uno más de los escándalos del gobierno de Peña Nieto al asegurar que su entrega fue pactada. La entonces PGR, antecedente de la Fiscalía, no pudo comprobar las acusaciones contra Gordillo, además de que fue responsabilizada por haber obtenido información financiera de la exjefa sindical sin autorización judicial. La Fiscalía ahora acusa a Collado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y al igual que lo hiciera la PGR con Gordillo, en muy poco tiempo, apenas unas cuantas semanas, el Ministerio Público Federal procesó la acusación. El único denunciante en este caso es Sergio Hugo Bustamante Figueroa. Se presentó ante la Fiscalía el 9 de junio cuando se abrió la carpeta de investigación. Bustamante fue ampliando su declaración y la Fiscalía le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que revisara la denuncia. En menos de una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, defenestrado como fiscal electoral en el gobierno de Peña Nieto en medio del escándalo Odebrecht, avaló la acusación. Y el día 6 de julio, el juez de control en el reclusorio norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, firmó la orden de aprehensión. Se cumplió el martes 9, todo rapidísimo, 3 días. Así de expedito fue también el proceso para detener a Gordillo, pero el objetivo era solo ella, ni siquiera otros dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta vez, la acción inmediata es en contra de quien puede ser considerado como una síntesis de la mafia del poder en la caracterización hecha por López Obrador. Juan Collado es el personaje que desde el salinato ha estado vinculado a los priistas y panistas con los que durante décadas se enfrentó el ahora presidente. Por eso en la orden de aprehensión se menciona expresamente a Carlos Salinas y de paso al exsenador panista y abogado Diego Fernández de Ceballos. Pero las acusaciones son más explícitas en contra de Peña Nieto, sobre quien también se puede tender un cerco judicial en el caso de su primer director de Pemex, Emilio Lozoya, por el dispendio en la petrolera en la compra de la chatarra que era agronitrogenados. Ya embarcada en la acusación y el escándalo mediático, a la Fiscalía General de la República no le queda más que demostrar que el expresidente Peña, sobre quien por años se ha proyectado la sombra de la corrupción, participaba de las supuestas estructuras de triangulación internacional de recursos ilegales a través de Caja Libertad. De hacerlo,
y esto es lo interesante, de hacerlo, México asistiría por primera vez a una acción penal en contra de un expresidente por delincuencia organizada, con lo que López Obrador estaría actuando en los hechos en contra de la mafia del poder que tanto denostó y le daría a los mexicanos lo que tanto han querido, la cabeza de un rey del viejo régimen. Y sus bonos volverían a subir dentro y fuera del país cuando su presidencia cada vez los necesita más. Esta es la nota de Jorge Carrasco. Si todo esto que dice él, la apreciación que él tiene sobre esto es verdad, de verdad, se lo vamos a reconocer a López Obrador. Dudo mucho que toquen a Peña Nieto, lo dudo muchísimo. Por eso anda tan quitado de la pena, no le importa exhibirse y hacer saber dónde anda, dónde está, qué está haciendo. Se sabe en estos momentos que está en España. Si él viera, o si él estuviera calculando, o sus abogados, él es muy torpe, sus abogados supieran que Peña puede ser implicado o que Carlos Salinas puede ser implicado, no tendríamos noticias de ellos. Estarían como Emilio Lozoya, fugados. Estarían con paradero desconocido. Esperemos que yo esté equivocado, de verdad. Esperemos que sea así y que detengan al delincuente Peña Nieto. Habrá que ver. En los próximos meses se tiene que saber. Así como procesaron todo esto contra Juan Collado en unos días, bueno, no podemos pasarnos un año, 2, 3, sin que este círculo se cierre contra Peña Nieto y lo detengan. Si vemos que pasa el tiempo, pues bueno, ya entenderemos que fue un sacrificado para conseguir impunidad por parte de Peña Nieto y por parte hasta de Carlos Salinas de Gortari. Habrá que ver. Ahí se los dejo, compas. Saludos.